El 8 de diciembre de 2024 quedaba preso del régimen de Nicolás Maduro el gendarme Nahuel Gallo, que trabajó mucho tiempo aquí en Mendoza. Se cumple un año en el que casi no se sabe nada de él. Y lo que nosotros vamos a hacer es hablar con un compañero de celda que ya está en contacto con nosotros, compartió celda con Nahuel Gallo. Estamos hablando de Edwin Colmenares. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo vas? Buenas noches a toda la mesa de trabajo. Buenas noches, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, hemos escuchado algo de tus testimonios, de lo que has hablado respecto a lo que viviste con Gallo. ¿Qué podés contarnos? Porque uno de los puntos que llaman la atención es cuando decís, yo vi, por ejemplo, esa famosa foto en la que se lo ve como prueba de vida desde adentro. Lo vinieron a buscar y lo llevaron para sacársela, para que el mundo viera que Gallo estaba con vida y más o menos bien. Sí, eso ocurrió en diciembre o enero, no recuerdo bien la fecha exacta, pero pues buscaron otras dos personas para que caminaran junto a él. Hay un video en donde aparece con otras dos personas, esas personas son de nacionalidad venezolana, pero sí recuerdo que lo sacaron al patio para hacerle ese video. De hecho, a él le hacían videos en la mañana, en la tarde y en la noche, en donde al momento de la entrega de su alimentación, más que todo. Ajá. Edwin, ¿y qué te decía o qué te alcanzó a contar Nahuel compartiendo celda con vos? Bueno, son tantas anécdotas que quedan después de un año de estar compartiendo con alguien, historias suyas, historias en la Argentina, de lo que hacía, de lo que le gustaba hacer, de su entorno familiar, de lo que soñaba, lo que anhelaba. Entonces, pues son muchas. ¿Detención? Bueno, sí, ya nosotros teníamos claro que estábamos en medio de un conflicto de interés político y que estábamos esperando que dos gobiernos se pongan de acuerdo para negociar con nosotros. Éramos simplemente unas fichas de cambio. Claro. Y respecto a esa celda que compartieron, has contado que solamente había un papel higiénico para cada uno, solamente había un cepillo, solamente, no me acuerdo qué otro insumo decías, que había un pedacito de jabón. ¿Cómo es vivir adentro de una celda de, en este caso, entiendo que es la cárcel Rodeo 1? ¿Cómo es bañarse? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la higiene? ¿Podés narrarnos eso desde adentro? Bueno, las condiciones de salubridad siempre han sido muy precarias. De hecho, vivíamos enfermos de constantes diarreas porque, pues, supongo que el estar todo el tiempo dentro de la misma celda, en donde también hacíamos del cuerpo en un hueco, en una letrina, esparcíamos muchas bacterias por toda la celda. Entonces, pues, vivíamos muy enfermos de temas estomacales. En temas de higiene personal, pues nos daban un jabón para 15 días, entonces a veces nos quedábamos sin jabón en medio del lapso en el que nos entregaban otro jabón. Y pues las condiciones higiénicas dentro de la celda pues muy pésimas, ¿no? O sea, no teníamos como los insumos adecuados para hacerle una buena limpieza. Entonces, pues era cuando había o cuando no había, pues no había. Era vivir con olor a cañería todo el tiempo, a putrefacto todo el tiempo, ingeniárnoslas de cómo tapar un hueco en donde hay más de 600 personas haciendo el cuerpo y miccionando en un mismo lugar. Y pues los olores eran bastante fuertes. ¿Y hablaban con Nahuel el miedo de no salir de ahí con vida? Sí, también después del tema de la supuesta intervención americana, pues era latente pues el miedo de todos nosotros que fuéramos usados como escudos humanos o que fueran a atentar contra la vida de nosotros si se llegara a dar alguna intervención por parte de Estados Unidos. Entonces como que vivíamos una zozobra constante de acuerdo a lo que llegara a pasar. ¿Y qué opinas vos, que estuviste preso de Maduro allí? Enseguida de paso contanos por qué. Pero ¿qué opinas vos de la posibilidad de una invasión de Trump? Bueno, es algo que lo veníamos escuchando desde agosto. De hecho, yo salí en octubre, el 24 de octubre, y pues aún a la fecha pues no se ha realizado
ninguna operación, digámoslo, estratégica contra Maduro, simplemente una asedia, como un asedio en el Caribe, pero una intervención como tal pues no ha habido. Edwin, entonces pues no sé qué tan cierta puede ser. ¿Con Gallo hablaron de una posible intervención de Trump? Sí, hablamos de eso. ¿Qué decía? En algunos momentos rogábamos que pasara, en otros no tanto, porque pues el miedo y la zozobra pues era grande entre nosotros de lo que pudiera llegar a pasar con nosotros. ¿Por qué te detuvieron a vos y cómo fue tu suerte para que hoy no estés allí? ¿Por qué me detienen a mí? Pues en realidad todavía no lo sé. No sé cuál fue el factor determinante del por qué, pero me imputaron cargos igual que Nahuel de terrorismo, conformación de grupos terroristas. Supuestamente éramos mercenarios que íbamos a desestabilizar el país. Y cómo salí, en realidad tampoco lo tengo claro. Nunca se nos fue a esa información, simplemente nos liberaron y ya. Voy a volver un segundo a lo que dijiste sobre la salubridad, porque parece un detalle, pero no es menor. ¿Nahuel también vivía todo el tiempo enfermo, con diarreas constantes, como dijiste que la pasaste vos? De hecho, Nahuel estuvo más enfermo que yo, porque él, recuerdo que para su cumpleaños, él estaba en el servicio médico, llevaba 20 días con una diarrea constante. Entonces, pues, éramos casi todos los que, o la gran mayoría, que vivíamos constantemente enfermos. Pero sí recuerdo que Nahuel también se enfermaba mucho por ese tema. Y además de estas malas condiciones de salubridad, ¿el trato? ¿Había violencia allá adentro? Pues el tema era depende de tu comportamiento. Entonces, si tú hacías algo que estuviera no dentro de las normas o dentro de las reglas que ellos tenían dentro del centro penitenciario, pues iba a haber una represalia contra ti, alguna celda de castigo, violencia, gas pimienta, bueno, que otras cosas que puedan llegar a hacernos. ¿A Nahuel no le pasó nada de eso? No recuerdo, la verdad, en el momento. Acá en la Argentina se habló, porque lo dijo el régimen chavista, de la posibilidad de que Gallo fuera un agente, que fuera un espía. Así lo expusieron ellos en algún momento. ¿Vos hablaste de esa acusación con él? ¿Él te habló de esa acusación a vos? Sí, claro, pues eran nuestras causas, entonces lo hablábamos constantemente y pues no entendíamos cómo podían armar un proceso como tal en contra de nosotros, en donde pudieran armar ese tipo de mentiras. Él simplemente iba a visitar a su hijo y a su esposa que estaban en ese momento en Venezuela. Inclusive yo, que iba solamente de tránsito a viajar de un territorio colombiano a otro, pero es más fácil llegar por Venezuela. Entonces también caí en lo mismo de espía y terrorismo y otras cosas que nos imputaban en ese momento. Claro. ¿Cuántas personas fueron liberadas junto a vos? Conmigo liberaron 17 personas más. ¿Todos colombianas? Todas. Sí, todos colombianos. ¿Qué tiene que pasar para vos? Perdón, ibas a decir algo, te escuchamos cuando quieras, pero ¿qué tiene que pasar para vos que estuviste ahí y que te liberaron para que Nahuel tenga una chance de salir? Yo creo que esto es algo entre gobiernos y es tener la disposición de querer, suena feo o algo así, pero es como la disposición de querer negociar la salida de Nahuel. Pero pues las relaciones ahorita con Venezuela pues y la Argentina pues están un poco deterioradas y pues es preocupante y angustiante para nosotros que estábamos allá pues pensando en cuánto tiempo más íbamos a durar dada esa situación. Claro. Y pues es algo que se le sale a uno de las manos o se le sale de control. Durante tu estadía ahí, ¿no fuiste testigo de la muerte de nadie por violencia, por enfermedad, por algo? Sí, escuchábamos de otras personas que morían en otros centros y de hecho hubo compañeros que se intentaron suicidar dentro de del mismo penal que estábamos nosotros, en el mismo pasillo incluso. Hubo un compañero que intentó atentar contra su vida, varios compañeros. ¿Estamos hablando de todos presos en las mismas condiciones que ustedes o estaban mezclados con presos acusados o condenados por hechos delictivos diversos allí en Venezuela? No, en ese piso solamente estábamos puros extranjeros. Solo extranjeros y probablemente presos políticos. Dijiste, sí, también.
más temprano que vos temías por la salud mental de Nahuel, porque ahora estás solo en la celda y que ya pasar ese calvario es lo suficientemente horrible como para encima agregarle la soledad, el aislamiento? Sí, claro, ahorita está en una celda solo y pues la verdad es preocupante el tema de su salud mental porque pues uno necesita un compañero apoyándolo siempre, están pendientes de uno para pues yo sobrellevar la situación. Pero tenían relación y buena relación con el resto de los presos en ese piso que estaban en la misma condición. Sí, sí, sí. Podrá encontrar reparo tal vez. Pues era un poco de apoyo. Podrá encontrar entonces allí algo de reparo. En cuanto a la gente que los custodiaba a ustedes, ¿les mencionaban algo, les decían algo o absolutamente sometidos a las órdenes del régimen? Sí, no, sometidos a las normas de ellos y a las órdenes que ellos impusieran. Edwin, te pregunto porque en definitiva estamos hablando con un sobreviviente de las cárceles de Maduro. La última, si querés. ¿Cómo es la alimentación ahí? ¿Qué les daban de comer? ¿Qué les suministran cuando estás preso en esa cárcel? Bueno, pues en realidad es mucha comida inservible, harinas y cosas así que no nutren, que llenan, pero no. Por ejemplo, entonces, arepa, harinas, arepa con queso, arepa con jamón, embutidos, cosas como esas que caen mal. Yo colapsé en un momento con mi organismo. Tuve que cambiar mi dieta porque literal estaba muy enfermo. Bien. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por este testimonio. Imagino que estarás atento respecto de lo que pase con Nahuel y deseoso de reencontrarte con él. Sí, claro, esperando el día y el momento en que pueda volver a ver a mi amigo. Abrazo, Edwin, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias. Que estés bien. Hasta luego, gracias. Edwin Colmenares estuvo preso junto a Nahuel Gallo.